entender. Lo primero que quiero compartirles es Isaías 46, verso 10. Porque Isaías 46, verso 10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Antes de que era hecho, ya el Padre lo había anunciado. Aún desde el principio ya había mostrado cómo era el final. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Esa es la realidad. Ahora, Daniel capítulo 2, verso 22, dice que Él muda los tiempos y las edades. Dios quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y una de las cosas que nos habla Daniel que va a hacer en los últimos tiempos el espíritu del anticristo es que hablará cosas grandes contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y las leyes. Y pensará en cambiar los tiempos y las leyes. Nosotros vemos cómo el enemigo ha cambiado los tiempos. Nosotros vemos cómo el enemigo ha cambiado las leyes. Ahora, hermano amado, es bien visto, es una locura. Los homosexuales se casan y las parejas heterosexuales ya no se casan. Los homosexuales pelean por casarse y los heterosexuales no se quieren casar. El mundo está de cabeza. ¿Por qué? Porque el sistema del anticristo ha venido para cambiar las leyes, pero no solamente para cambiar las leyes, para cambiar los tiempos. Ahora, mucha gente cree que él va a venir a cambiar los tiempos, y yo quiero mostrarle a través de esta hora que ya Él cambió los tiempos. Así que déjenme compartir esto con ustedes. Tiempos y temporadas. Cómo nos enseñó el Creador a medir el tiempo para saber dónde estamos. Si no medimos el tiempo como el Creador nos enseñó, no vamos a saber dónde estamos. No vamos a entender que estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque no estamos midiendo los tiempos como el Creador nos enseñó a medir los tiempos. Así que tengo una pregunta. ¿Cómo nos enseñó el Creador a medir el tiempo? ¿Cómo es que nuestro Creador nos ha indicado que se mide el tiempo para saber dónde estamos? Esta pregunta la vamos a responder en el siguiente tema. Así que diga conmigo, el reloj de Dios tiene 10 agujas. 10 agujas. ¿Cuántas agujas tiene su reloj? De repente usted tiene un reloj caro. De repente tiene un reloj de esos digitales que marcan números solamente. Pero usted recordará los relojes de antes, hermanos, que tenían muchas agujitas y muchos circulitos. Así va a ser el reloj de Dios. El reloj de Dios tiene 10 agujas. Por lo menos 10 agujas. Déjeme mostrarle una por una. Tenga paciencia, lo voy a hacer rápido, pero usted va a poder entender lo que quiero compartirle en esta preciosa tarde. Un reloj va a tener, hermano, muchas agujas. Usted puede ver aquí en la diapositiva que estamos mostrando, hermano, cómo hay varias agujas. Hay varias agujas que tenemos acá. Y hay otras agujas allí. Una de las cosas que yo quiero que usted entienda es que el reloj de Dios es circular. Es circular, no es lineal. A nosotros se nos ha enseñado a medir el tiempo de una manera lineal, pero el reloj de Dios es un reloj circular. Entonces, estas 10 agujas, déjenme mostrarlo rápidamente. La primera aguja mide un día, y un día se va a dividir en 4 vigilias de la noche y 4 vigilias de la mañana. Va de nuevo. La primera aguja mide un día. Un día se divide en tarde y mañana. Y cada tarde y cada mañana son divididos en vigilias de 3 horas. 3 por 4, 12. El segundo reloj, déjeme cambiar este. El segundo reloj, hermano amado, va a marcar semana. Es decir,
Es un reloj que va a contar días hasta llegar a 7 días, al séptimo día. El tercer reloj va a medir 50 días. 50 días, que es una Shabbat. 7 por 7 es igual a 49, más un día es 50. En una cuenta de 50 días, esta aguja solamente va a contar 50 días y va a dar vuelta ahí en 50 días. Mientras que esta da vuelta cada un día y esta mide un día. La cuarta aguja mide meses, desde el cachito de la luna hasta el próximo cachito de la luna, y la siguiente aguja va a medir 7 meses. Desde la cuenta de un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 7 meses. En la Biblia hay una forma de medir extraña que dice que el príncipe de este mundo, el anticristo, se le dará tiempo para operar 42 meses, que son 3 años y medio, más o menos. La sexta aguja va a medir un año. Vamos a entender cómo se mide un año. La séptima aguja va a medir 7 años. La octava aguja va a medir 50 años. La novena aguja va a medir 120 jubileos. Y la última aguja va a medir 1000 años. Esta aguja da vuelta una vez cada 1000 años. Déjeme avanzar una por una para que usted me la pueda entender. Solamente se lo he resumido para que usted pueda entender. Y entonces dice la palabra de Dios, Génesis 1:14, y dijo Dios luego, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar, ¿qué? El día y la noche. La luna y el sol en su danza separan el día y la noche y sirvan de señales para las estaciones. Esa palabra estaciones es la palabra para tiempos señalados o fiestas del Señor, y para días y para años. Así que vamos a usar las estrellas, el sol, la luna y las estrellas para entender el tiempo como Dios nos enseñó a medirlo. Aquí vamos con la primera aguja. La primera aguja mide un Shabbat, un día de reposo. Eso es lo que mide esta aguja. Pues dice la palabra del Señor, hermano amado, de la siguiente manera. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuándo inicia un día? Alguien que me pueda escribir ahí en las redes sociales. ¿Cuándo inicia un día, pastor? ¿Cuándo inicia un día? El día, hermano amado, es de la siguiente manera. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Un día está compuesto de tarde y mañana. ¿Cómo se compone un día? Un día está compuesto de tarde y mañana. El día tiene un misterio. Igual que el hombre, es un solo hombre que Dios creó, pero compuesto de 2 sustancias, masculino y femenino. Mientras que el día está compuesto, es solo un día, pero está compuesto de 2 sustancias, tarde y mañana. Ahora aquí empieza la distorsión en nuestra mente, porque a nosotros se nos ha enseñado que el día comienza día y noche. Pero en la palabra de Dios es noche y día. O sea, que el día del Señor va a iniciar al caer la tarde y va a tener las primeras 12 horas del día por la noche, y luego cuando raya el sol va a tener las próximas 12 horas. Entonces, el día del Señor termina cuando la luz declina y inicia al oscurecer. Ahí tenemos, hermano amado, la forma como Dios nos ha enseñado a medir el tiempo. Y llamó Dios a la luz tinieblas, a la luz día, perdón, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y continuamos. Y bendijo Dios el séptimo día, que es la palabra Shevit, séptimo día, y lo declaró santo, porque fue el día en que descansó de toda obra de su creación. Un día. ¿De qué está compuesto un día?
tarde y mañana. Número 2. Cuando la segunda aguja mide una shebua, o sea, una semana. Entonces aquí viene la siguiente pregunta. Pastor, ¿cuándo inicia la semana de días? ¿Cuándo inicia la semana? Ya entendimos cuándo inicia un día. Ahora vamos a entender la segunda aguja, que son una semana. Y dice la palabra del Señor, 6 días se trabajará, mas el séptimo es día de reposo. Consagrado a Jehová, cuando quiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente, cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Y te das cuenta que es Shebua, literalmente significa compuesto de 7. Puede ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses o pueden ser años. En Génesis 27:29 dice, cumple la Shebua, la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Entonces, amados hermanos, déjenme resumirle. Una semana. Dios no nos enseñó a ponerle nombre a los días, lunes, martes, miércoles, jueves, sino que se llaman día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. Y el día séptimo es el único que tiene nombre, que es sábado, Shabbat, el Shabbat de Dios. Entonces, ese día cuando inicia el viernes a las 6 de la tarde y se extiende hasta el sábado a las 6 de la tarde. Y al sábado, al caer el sol, inicia el día 1, que nosotros llamamos domingo. El día 2 inicia al caer la tarde del domingo, y así sucesivamente. Así que desde ahí te das cuenta que tenemos una distorsión en cuanto a la forma como medimos el tiempo. La tercera aguja mide un Shavuot. ¿Qué es un Shavuot? Vamos a intentar explicarlo para que usted me pueda entender. Esa tercera aguja mide lo que en la Biblia se conoce como Shavuot. ¿Cuándo inicia un Shavuot? En un conteo de 50 días. ¿Cuándo inicia una Shavuot, hermano? Dice así la palabra del Señor, Levítico 23, verso 16. Y contaréis desde el día en que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. Entonces, en esta cuenta, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el grano nuevo a Jehová. Entonces, desde la resurrección, en las primicias, hasta Pentecostés, hay 50 días. ¿Cómo se cuentan? Son 7 semanas de 7 días, 7 por 7, 49. Y el día que sigue es el día 50. 50 días. Siempre que hay una cuenta de 50 días, va a haber un día especial. Y ahí vamos a tener la primera sección que nos enseñó a contar cuánto inicia un día. ¿Cuándo inicia un día? Un día inicia al caer la tarde, hasta la próxima caída de la tarde. ¿Cuándo inicia una semana? Contamos desde el séptimo día, desde el día de reposo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y al caer la tarde de ese sexto día, que es el viernes a las 6 de la tarde, cuando inicia el día de reposo. A partir de ahí continuamos en una cuenta, 7 semanas, 7 por 7, 49, y vamos a llegar al día 50. Ese día 50 es un día especial para el Señor. Y continuamos con la cuarta aguja. La cuarta aguja va a medir un Jodesh, o sea, un mes. ¿Qué mide la cuarta aguja? Mide un mes. ¿Cuándo inicia un mes, pastor? El mes inicia aquí.
con este cachito de luna, aquí inicia el mes. Ya no importa los días, no importa el conteo de días, ni los días sábados. Ahora volvemos en una nueva cuenta. Entonces, ¿cuándo inicia un mes? Dice la palabra del Señor así. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, ves que ya estaban contando meses, a los 17 días del mes, te das cuenta que el día tenía al menos 17 días. Como algunos dicen que era que tenía, los días antes eran más cortos. No, hermano, tenían 17 días porque desde el inicio Dios nos enseñó a contar el tiempo. Aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas del cielo fueron abiertas. Números capítulo 10, verso 10. También hagan sonar las trompetas en tiempos de alegría, en sus festivales anuales y al principio de cada mes. Al principio de cada mes, al principio de la luna, se tocaba el shofar. Tocar la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestras fiestas solemnes. Salmo 81, verso 3. Jodés, la luna nueva del mes, es un vocablo que se refiere al día que reaparece la luna creciente. Cuando aparece este cachito de luna, que solamente es visible porque el día anterior la noche está completamente oscura. Y entonces, cuando aparece este primer cachito de la luna, es el primer día del mes. La revelación profética nos dice en Ezequiel 46, verso 1, así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio oriental que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo y el día de reposo se abrirá. Y se abrirá también el día de la luna nueva. Esta puerta extraordinaria que nos habla de cosas extraordinarias que ocurren estos días. Hay una puerta dimensional que se abre el día de reposo y el día de la luna nueva. Así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio oriental que mira al oriente, a la presencia de Dios. Estará cerrada 6 días de trabajo, pero el día de reposo se abrirá. O sea que hay una dimensión que se abre el viernes a las 6 de la tarde y se cierra el sábado a las 6 de la tarde y se abrirá también el día de la luna nueva. Cada vez que aparece la luna nueva hay una puerta abierta en el cielo para cada uno de nosotros. El ciclo lunar sería este. Vamos de luna creciente a luna más creciente hasta que llegamos a la luna llena. Y luego de la luna llena empieza la luna menguante, el cuarto menguante, hasta que la luna vuelve a desaparecer. Y cuando vuelve a aparecer otra vez acá, entonces tenemos el ciclo lunar. Un mes es de un cachito de la luna al próximo cachito de la luna. Déjeme volver a ponerlo claro. ¿Cuándo inicia un día? Al atardecer, hasta el próximo atardecer. ¿Cuándo inicia una semana? Desde un día de reposo hasta el próximo día de reposo. ¿Cuándo inicia un mes? Ahora ya no es observación acá en la tierra, sino que hay que ver la luna. Desde el primer cachito de la luna hasta el próximo cachito de la luna hay un mes. El mes termina cuando el próximo cachito de la luna vuelve a aparecer. Acá hay 2 condiciones que son bien importantes considerarlas. La primera es que la luna tenía que ser observada por 2 testigos. El sumo sacerdote apostaba sus sirvientes en las montañas de Israel y en la observación ellos observaban. Tiene que verse por medios naturales la luna, por medios naturales, no usando telescopios ni usando tecnología. Se apostaban los observadores, los sirvientes del sumo sacerdote para ver el cachito de la luna. Y cuando 2 testigos daban testimonio que habían visto el cachito de la luna, venían a donde el sumo sacerdote y el sumo sacerdote les tomaba la declaración y todo un protocolo. Entonces el sumo sacerdote da la orden de sonar el shofar.
Escúchame porque esto es bien importante. No basta con la observación de la luna para decir que el mes ha iniciado. El sumo sacerdote tiene que dar la orden de que se suene el shofar, y cuando se suena el shofar es el decreto de que el mes ha comenzado. Muy bien. Déjeme continuar, por favor. La quinta aguja mide 7 meses. Shevini Jodesh, que son 7 meses. Lo que se conoce como Yom Teruah, o el sonido de el carnero, el sonido de la trompeta. Acá vamos a hacer lo mismo que cuando se hace con los días. Vamos a contar 7, ya no 7 días como para la semana, sino 7 meses. Así que cuando inicia un Shevini Jodesh de 7 meses, dice la palabra del Señor así, en Levítico 23, verso 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el 7º mes, el primero del mes, tendréis día de reposo y una conmemoración al son de la trompeta y una santa convocación. Acá, el 7º mes es importante. Así que Dios le dice: habla a los hijos de Israel y diles, al primer mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de la trompeta. 25 verso 9 dice: entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Este es el día, hermano. Déjeme tomarme un tiempo para decirle esto. Este día es un día bien importante, porque este día tiene una imagen idiomática. Todas las fiestas inician ya entrado el mes. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, que se celebra el día 14 del primer mes, ya ha iniciado el mes, y entonces el día 14 aparece. Pero esta fiesta, la fiesta del 7º mes, es una fiesta que inicia en el día y la hora que nadie sabe. En el día y la hora que nadie sabe. ¿Por qué? Porque el ciclo lunar tiene, la luna da vuelta alrededor de la Tierra cada 29 días, 12 horas, 43 minutos y 12 segundos. Escucha lo que estoy diciendo. El ciclo lunar, para que se complete el ciclo lunar, tiene que haber pasado 29 días, 12 horas, 43 minutos y 12 segundos. O sea, que no es un ciclo exacto. Entonces, es el día y la hora que nadie sabe. Porque el pueblo de Israel tenía que estar listo. Porque cuando el sumo sacerdote tomaba el testimonio de 2 testigos y decían: hemos visto la luna nueva, y el sumo sacerdote tocaba el shofar, cuando se tocaba el shofar empezaba el día festivo. No importa si la luna era vista a las 4 de la tarde o a las 2 de la mañana. Por eso es el día y la hora que nadie sabe. Y esta es una frase idiomática que se usa, Mateo 24:50, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y en la hora que no sabe. Esa es una referencia idiomática de los judíos para ese día, el día de la 7ª fiesta. Y esto es importante que la iglesia pueda conocerlo. Ahora vamos a la 7ª aguja. ¿Qué va a medir la 7ª aguja? La 7ª aguja va a medir años. Años. Entonces, déjame continuar con esta 7ª aguja. Esto es conocido como Rosh Hashanah en la Biblia. Entonces la pregunta es: ¿cuándo inicia un año?
Y vamos de nuevo y recapitulo con ustedes para que ustedes me puedan entender. Déjenme hacer una pausa para que no se me cansen. Amados hermanos, ¿cuándo inicia un día? Al atardecer, hasta el próximo atardecer. ¿Cuándo inicia una semana? Del un día de reposo hasta el próximo día de reposo. ¿Cuándo inicia un mes? Un mes inicia al salir el primer cachito de la luna hasta el próximo cachito de la luna. Eso es un mes. Ahora, un año en la Biblia no depende ni de días ni de meses, sino de la siembra de la cosecha de la cebada. Escuchen lo que estoy diciendo. Por eso tenemos que entender cómo Dios nos enseñó a medir el tiempo. Porque el Señor nos enseñó a medir el tiempo, no de 365 días, no contando semanas, sino que un día inicia de un atardecer al próximo atardecer. Una semana, de un día de reposo al próximo día de reposo. Un mes. Ahora vemos el cielo. Y entonces el cielo nos dice, del cachito de la luna al próximo cachito de la luna, un mes. Ahora un año. Un año en la Biblia se cuenta de una cosecha de cebada a la próxima cosecha de cebada. Dentro de la cosecha de cebada y cosecha de cebada pueden haber 12 meses o 13 meses, pero solamente es un año para el Señor. Déjame explicarlo. ¿Cuándo inicia un año en la Biblia? Dice así la palabra del Señor, Éxodo 12, verso 2. Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será el primero de los meses del año. Amada iglesia, usted debe entender esto. Este os será el principio de los meses para vosotros. Y aquí nos da algo extraordinario, porque nos hace entender que el mundo vivirá su tiempo, pero nosotros vivimos en el tiempo nuestro. Porque Dios le da una dirección al pueblo de Israel. Ustedes van a ir en contratiempo. Y déjame decirle, cada vez que el pueblo de Dios empieza a caminar en el tiempo de Dios, cosas extraordinarias suceden. Este mes será el primero de los meses para vosotros. Este será el primero de los meses del año. Y sigue diciendo, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Éxodo capítulo 13, verso 4. ¿Cómo se llama el primer mes? El mes de Abib. Así se llama. Porque dice la palabra Éxodo 9:31. El hino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada ya estaba espigada, que significa Abib, y el hino en la caña. El hino pues y la cebada fueron destrozados cuando vino la plaga del granizo, porque la cebada estaba ya espigada, que es una palabra hebrea, Abib, que significa madura, y el hino en caña. Abib es una raíz que no se usa, que significa ser tierno, verde, una espiga joven de grano. No es fácil explicar qué es Abib, pero déjeme tratar de hacerlo. En nuestra cultura no conocemos tanto la cebada, así que no sabemos cuándo hay una cebada Abib, pero sí sabemos de maíz. Y en cuando sembramos el maíz y el maíz empieza a crecer, pasa por diferentes etapas, y una de esas etapas es la que nosotros llamamos chorreada. Hay otra que está cospó y hay otra que es para hacer ya la tortilla. Entonces, cuando está ahí tierno, esa es cuando está Abib, si comparamos el maíz con la cebada. Y entonces, amado, esa es una raíz que significa verde, una espiga joven de grano. Y sigue diciendo la palabra, Éxodo 34:18. La fiesta de los panes sin levadura guardaréis 7 días. Para que haya fiesta de panes sin levadura tiene que haber cebada. La fiesta de los panes sin levadura guardaréis 7 días. Comeréis pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en este mes de Abib saliste de Egipto.
Y usted va a ver esto extraordinario. Dice, tenía Salomón 12 gobernadores sobre la tierra, las cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo un mes en el año. 12 gobernadores, pero vas a encontrarte algo extraordinario. Que en el 4:19 se habla de un tercer gobernador, Heber, hijo de Uri, de la tierra de Galaad, la tierra de Seón, rey de los amorreos y rey de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador, el gobernador número 13 de aquella tierra. ¿Por qué motivo Salomón, hermano amado, tiene 13 gobernadores en vez de 12? Si el año estuviera compuesto de 12, se entiende. Pero Salomón tiene 13 gobernadores porque más o menos cada cierto tiempo la cosecha de cebada se tarda y entonces ese mes tiene 13 meses. Voy a decirlo de nuevo. ¿Cómo sabemos cuándo inicia un año? Para que inicie el año, la cebada, el inicio del año depende de la cosecha de cebada y que la cebada esté madura, aviv. Si la cebada no está madura porque el año se tardó, el sumo sacerdote declaraba un tercer mes y ese es un año igual, es un año. Pero ese año tuvo 13 meses. Entonces, en la próxima luna nueva, el sacerdote mandaba a recoger la cebada y la cebada ya estaba aviv. Entonces se podía hacer el pan para los panes sin levadura, para celebrar la Pascua, y ese año, el año tenía 13 meses. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo es un año? De una cosecha de cebada a la próxima cosecha de cebada. Y continuamos con la próxima aguja. La séptima aguja mide años de 7 años. Shané Shabbat, que es también lo que se conoce como Shemitah. Entonces, ¿cuándo inicia un año sabático o Shavuot de años? Dice la palabra del Señor así: 6 años sembrarás la tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quede comerán las bestias del campo, y así haréis con tu viña y con tu olivar. Y aquí te das cuenta, hermano, por ejemplo, en Génesis 29:27, cumple la semana de esta, es de días, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Se usan dos palabras, Shevuah, pero una es de días y la otra es de años. Entonces, de nuevo, ¿cómo sabemos acá? Empezamos un conteo, igual como se cuentan los días. Empieza un día y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 años se podía sembrar la cebada y el séptimo año no se sembraba la cebada, solamente se sembraba para saber medir el tiempo, una pequeña porción que sembraba el sumo sacerdote, pero no el pueblo, para poder saber dónde iniciaba el año séptimo. Este se conoce en la Biblia como Shemitah. Cada 7 años la tierra tenía que descansar, igual como cada 7 días el hombre descansa. Ahora, en un periodo de 7 años, cada hombre tenía que descansar. Y continuamos con la próxima aguja, hermano. La próxima aguja es la octava aguja. La octava aguja va a medir jubileo. Alguien que pueda escribir conmigo ahí, jubileo. El jubileo es un tiempo importante en la Biblia. ¿Cuándo inicia un año de jubileo o año sabático? Vea esto. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiarás sus viñedos, porque es jubileo santo a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Levítico 25, verso 11 y verso 12. Y nos dice cómo hacerlo. Y contaré 7 semanas de años. 7 veces 7 años.
De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Y el verso 10 dice: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad a la tierra a todos sus moradores. Este año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual a vuestra familia. Y este tiempo, hermano, es un tiempo muy, 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 muy importante en la Biblia. Alguien que pueda escribir conmigo: el año del jubileo. Hermanos, mira qué fácil es. Empezaba el día, al caer la tarde, hasta el próximo día, al caer la tarde, era un día de reposo. Y a partir de ahí, de ese día de reposo, contaríamos 7 días y volvería un día de reposo. Y luego continuaríamos contando días hasta que llegamos a 7 por 7, 49. Y el próximo día es el Shavuot, el día donde el Espíritu Santo descendió. Ahora en los años tenemos un año, y ese año contamos 6 años, sembramos las cosechas, y el 7º año, ese año no se sembraba. Ese año era un Shemitah, un día de reposo anual. Todo el pueblo de Israel tenía que guardar el día de reposo. Nunca lo hicieron, pero era la ordenanza de Dios. Y cada 7 años lo mismo, de modo que se cumpliera otro ciclo de 7 por 7, 49. Ese año 49 era un Shemitah. Pero el próximo año, el año 50, se hacía tocar fuertemente el shofar, y todo el que se había vendido en esos 50 años quedaba libre. Todo el que se había vendido en ese tiempo, hermano, quedaba en libertad. Todo el que había empobrecido, no había empobrecido para siempre, porque sus propiedades volvían a manos de ellos. Y volvemos, hermano, con la próxima aguja de 10 agujas que tiene el reloj de Dios. La 9ª aguja es una aguja que va a medir jubileos. Esta solamente cuenta jubileos, o sea, cada 50 años se mueve una vez. Y dijo el Señor: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Pero 120 años ¿de qué, hermano? Y entonces te das cuenta, 120 por 50 años te va a dar 6,000 años. Y entonces te vas a dar cuenta que esta 9ª aguja lo que mide son jubileos. Es un círculo dividido en 120 partes, y se mueve cada 50 años un peldaño. Y vamos con la última aguja. La 10ª aguja mide Aleph, que son 1000 años. Y dice la palabra del Señor: porque 1000 años delante de tus ojos como el día de ayer que pasó. Salmo 90, verso 4. Y segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, para que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Oh amados, no ignoréis esto. Si usted ignora esto, no podrá entender la palabra, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y dice la palabra del Señor que ese día de reposo también será un día de 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Apocalipsis capítulo 10, verso 5. Entonces, les resumo, hermanos. La primera aguja, ¿qué mide? Un día, un Shabbat, de tarde a tarde, un día. La segunda aguja, una semana. De sábado a sábado tenemos un día, que son 7 días. Y continúa esa aguja hasta los 50 días. Esta aguja, la tercera aguja, da vuelta cada 50 días. 50 días, que son 7 sábados,
por 7 veces, 7 por 7, 49, más 1, igual 50. La cuarta aguja mide el mes, de un cachito de la luna al próximo cachito de la luna. En nuestras horas, eso ocurre cada 29 días, 12 horas, 43 minutos y 12 segundos. O sea, 29:53. Te das cuenta que no es exacto. Por eso tiene que observarse el sol, la luna, perdón. Y el sacerdote dar orden para que se suene el shofar. La quinta aguja mide 7 meses. 7 veces que salga el cachito de la luna. Y hay una cuenta en la Biblia que es de 42 meses. El tiempo que se le permitirá al anticristo operar sobre la tierra. La séptima aguja es Shané, que se mide de una cosecha de cebada a la próxima cosecha de cebada. La séptima aguja son 7 años, es decir, 7 cosechas de cebada. La octava aguja son 50 años, es decir, 50 cosechas de cebada. 7 por 7, 49, y el año que seguía era 50. Y la Biblia nos enseña que el tiempo que el hombre iba a durar sobre la tierra iban a ser 120 jubileos. O sea, esta novena aguja se mueve en 120 peldaños, un peldaño cada 50 años. Y entonces tenemos la última aguja que mide 1000 años. ¿Qué mide esta aguja? 1000 años. Y entonces te das cuenta que esta aguja solamente se va a mover 7 veces. Cada 1000 años da un circulito. Y ya estamos llegando al día 6. O sea, cada 20 jubileos son 1000 años. Y aquí viene la pregunta por la que hemos estado enseñando todo este tiempo. Si usted me ha podido seguir hasta aquí, yo doy gracias a Dios por su vida. Ahora, hermano, para esto estoy enseñándole. ¿Dónde estamos? Si para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿dónde estamos en la cuenta del Señor? Esa debe ser la pregunta que debemos respondernos y que hago a continuación. Usted se va a dar cuenta que el año 0 al año 1 tenemos del año 0 al año cuando murió, por ejemplo, cuando murió Adán de 930 años, un día. El día que mueras, el día que comas del árbol, ciertamente morirás. Del año, al inicio del año 2000, al final de 2900, y ahí va. Y te das cuenta que Jesús aparece aquí, en el cuarto milenio. Al iniciar el cuarto milenio, y te das cuenta que acá tenemos el día de reposo, y acá tenemos, hermano, en donde estamos. 1000 años para ti son como el día de ayer, y no ignores que para el Señor un día son 1000 años. Entonces vea esto y entienda. Y le dijo, Deuteronomio 31:1, este día yo soy de edad de 120 años. Quiero mostrarle eso, hermano. Permítame, por favor. Si este mundo va a durar 120 jubileos, deberíamos encontrar una persona en la Biblia que sea sombra y que esa persona en la Biblia haya vivido 120 años. Y curiosamente en la Biblia solamente hay un hombre que vivió 120 años. Así que Moisés se va a convertir en un modelo para que nosotros podamos entender el tiempo en el que estamos viviendo. Ponga cuidado, hermano. Y vea qué extraordinario es esto, hermano. Y dice la palabra del Señor. Y le digo, este día yo soy de edad de 120 años. No puede más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás a este Jordán. Moisés es una figura, porque no pasó el Jordán hasta que vino el reposo, cuando el pueblo entró a la tierra prometida, o sea, el milenio. Entonces, usted se da cuenta que Moisés vive su vida en 3 etapas de 40 años. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel.
¿Cuándo ocurrió eso? Cuando tenía 40 años, o sea, cuando tuvo 40 jubileos. Y tiene otra etapa. Era Moisés de edad de 80 años. Y Aarón de edad de 83 años. Y hablaron a Faraón. O sea, que Moisés pasó 40 años en Madián. Y cuando regresó, habían pasado, ya era edad de 80 años. Y dice la palabra, Deuteronomio 34:7, y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Así que entienda esto y vea. 40 años en Egipto, 20 jubileos. 40 años en Madián, otros 20 jubileos, 2000 años. Perdón, aquí es 40 y 40 y 40. Y 40 años en el desierto, o sea, 40 jubileos. Acá tengo mal este dato de 20. Es 40 más 40, 80 más 40 son, hermano amado, 6000 años. Entonces te das cuenta que 1000 años son 20 jubileos, 2000 años son 40 jubileos. Así que vamos a hablar de los primeros 40 jubileos. Estos primeros 40 jubileos van a ir de la siguiente manera. Desde el sacrificio en Edén, que es cuando inicia a correr el tiempo, cuando el hombre es sacado del jardín, porque dentro del jardín el tiempo no contaba como lo contamos ahora. Desde el sacrificio en Edén hasta el sacrificio del carnero sustituto de Isaac han pasado 2000 años, o sea, 40 jubileos. Desde el sacrificio de Edén, cuando el Señor sacrificó un cordero en lugar de Adán y Eva, hasta el cordero sustituto que murió en lugar de Isaac, van a pasado 2000 años. Génesis 7:12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En el jubileo tenemos una imagen, en el diluvio, perdón. Y luego pidieron rey y se les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Este Cis, el desobediente, es tipo de esa generación antediluviana. Los segundos 40 jubileos se distribuyen así. Escucha, desde el sacrificio del sustituto de Isaac hasta la muerte del Mesías, nuestro sustituto, pasaron otros 2000 años. Nos cuesta de repente saber cuánto pasó, pero desde este sacrificio, del sacrificio en el monte Moriah, del cordero sustituto, del carnero que murió en lugar de Isaac, hasta la muerte del verdadero Mesías, pasaron 2000 años. Y de nuevo nos enseña la palabra que cuando Jesús murió, ese sacerdocio murió, porque dice, y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Y te das cuenta que ese periodo cierra allí. Con la muerte de Cristo murió el sacerdocio levítico. Primera de Reyes 2:11, los días del reino de David fueron 40 años, 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Y aquí tenemos una imagen de los próximos 40 jubileos. Y los terceros 40 jubileos, y aquí es que quiero que me pongan atención, por favor, póngame atención, desde la muerte del Mesías. ¿Cuándo ocurrió la muerte del Mesías? ¿En qué fecha? El Mesías murió en el año 28 de nuestra era. Desde la muerte del Mesías hasta su segunda venida van a pasar 2000 años. ¿Cuánto y en qué fecha estamos? Y el ejemplo aquí es el reinado de Salomón. Los días que reinó Salomón en Jerusalén fueron todos 40 años. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Primera de Reyes 11,
42. Éxodo 24, 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Ahí está el tipo del rapto. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Hechos 1:3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo por muchas pruebas indubitables, apareciéndoles 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, que nos da a entender que ese va a ser el tiempo de nuestro Señor. Entonces, ¿en qué fecha murió nuestro Señor? Los sabios entienden que nuestro Señor murió en el año 28 de nuestra era. Hermano, esto es bien importante porque una de las cosas en lo que se ha fallado en la iglesia es que en la iglesia se ha vendido el tema del nacimiento de Jesús, pero en la Biblia la fecha importante no es el nacimiento, sino la muerte. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe. Aquí empiezan a correr los 40 jubileos, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durará la devastación. Sabemos que el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue el 16 de febrero del año 27 de nuestra era, el bautismo, y que el ministerio de Jesús duró 1 año y 6 meses. O sea, en el próximo marzo del año 27 de nuestra era, hermano amado. Entonces, su ministerio dura exactamente 70 semanas, 1 año y 6 meses. La luna del 28 de marzo, la luna llena fue el 28 de marzo a las 2:30. La Pascua, 14 días después. Entonces, hermano, usted se da cuenta que al final de marzo del año 28, al final del año 28, hermano amado, la luna nueva de ese año fue el 28 de marzo a las 2:30. La Pascua sería 14 días después. Jesucristo murió aquí en este 14 de marzo. En este sería 29 de marzo del año 28. Y entonces ahí inicia la plenitud de los gentiles. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que se haya cumplido o haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó con ellos 2 días, 2000 años. No hará vida después de 2 días, y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Oseas capítulo 6, verso 2. ¿Dónde estamos, amada iglesia? Usted debe entender que si lo que está profetizado en la Biblia son diferentes actos proféticos que tienen que ver con muerte, que es lo que marca el inicio y el final de un jubileo. 40 jubileos hay desde que se sacrificó el cordero cuando vistieron a Adán y a Eva, hasta el cordero sustituto que murió en lugar de Isaac. 40 jubileos. Los 80 jubileos o los 80 años de Moisés se cumplen desde la muerte del cordero, del carnero en lugar de Isaac, hasta la muerte del Mesías príncipe. Y los próximos 40 jubileos, o sea 2000 años, desde la muerte del Mesías príncipe hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuándo ocurrirá eso? En el año 28, en el 2028,
se cumplirá ese último jubileo. ¿Qué significa? Que en la cuenta del jubileo estamos en el último jubileo y en la cuenta 7 por 7, 49, o sea, en el año 42 de ese último jubileo. Dicho de otra manera, estamos a 7 años. A 7 años y un poco más. Estamos en el 2020 y en el 2028 se cumple ese tiempo. Abra sus ojos y entienda. Porque de repente nos cuesta contar para atrás y saber qué pasó, pero sí sabemos la cuenta. Lo único que tenemos que tener claro es la muerte de nuestro Señor, que los sabios, los entendidos, la ubican en el 28 después de Cristo. Y usted sabe, 28 más 2000 años es 2028. Y a partir de ahí, el que tiene ojos, abra sus ojos y entienda. Esta es la manera, hermanos, que la Biblia nos enseña cómo se mide el tiempo en la palabra del Señor. Así se mide el tiempo. De la caída de la tarde a la próxima caída de la tarde hay un día. ¿Cómo es una semana? Una semana es desde un día de reposo hasta el próximo día de reposo. ¿Cómo se mide un mes? De un cachito de la luna al próximo cachito de la luna. ¿Cómo se mide un año? De una cosecha de cebada a la próxima cosecha de cebada. ¿Cómo se mide un jubileo? Contando 50 cosechas de cebada es un jubileo. ¿Cuánto dice la Biblia que duraría la historia humana? 120 jubileos. Mas serán los días del hombre 120 años. 120 por 50 son 6,000 años. 6,000 años de historia, estamos a punto de llegar. Estamos a punto de completar los 6,000 años. Los 6,000 años se contarán en el 2028 de nuestra era. Y a partir de ahí, ¿qué queda? El día de reposo, los 1,000 años de nuestro Señor. Y te das cuenta que en la primera semana, en los primeros días, está contemplado, hermano, todo el panorama profético de la Biblia. Ahora, esos 2,000 años, esos 6,000 años, se van a marcar por temporadas en las dos venidas de nuestro Señor Jesús. En la primera venida hay 4 fiestas: Pascua, panes sin levadura, las primicias y Shavuot o Pentecostés. En la segunda venida se van a cumplir las próximas 3 fiestas, que son Yom Teruah, la trompeta está a punto de sonar, el día de la expiación y tabernáculos. De eso, del reloj profético de las fiestas solemnes del Señor, iniciamos a estudiar el día de mañana a las 3 de la tarde. Gracias por haberme acompañado, hermano. Vuelva a mirar la enseñanza para que le quede claro las 10 agujas del reloj de Dios y pueda medir el tiempo como Dios nos enseñó a medir el tiempo. Le bendigo, que el Señor Todopoderoso le prospere y nos vemos mañana a las 3 de la tarde para continuar con esta preciosa enseñanza.